Buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este jueves una vez más. Amén. Good morning, everybody. Welcome. We are here on a beautiful Thursday morning again. Y qué bueno poder estar en vivo y en directo. Los veo. Qué bueno verlos a todos. Y sabemos que Dios tiene una porción para nosotros esta mañana temprano a las 6 de la mañana. Amén. Amen. It's so awesome to be connected live this morning on a beautiful Thursday morning. Amen. Los saludo, los bendigo, te veo ahí de Anita, te veo Jovita, bueno, los veo a todos, los saludo y doy gracias a Dios también por JP que va a estar interpretándonos esta mañana. Good morning, buenos días a todos. Amen. And so we welcome you. It's such a pleasure to have you guys this morning. We bless you guys. And so we're so excited to be with you. We give God thanks for JP, who's interpreting us this morning. Amén. Bueno, sabemos que Dios siempre quiere ayudarnos a madurar. Así que espero que estés ahí preparada esta mañana para recibir del Espíritu Santo. Hola Marielita, un beso para todos. Esta porción que tiene, porque hoy sí vamos a tocar un tema que todos nosotros necesitamos superar. Amén. Amen. And so we give God thanks. We're super excited for today because we know that we all need to mature. Amen. And so we are excited to receive today's word. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un aspecto de la hechicería And so we're going to speak about one aspect of witchcraft. y cómo ser libres de esta forma de hechicería que a veces quiere pasar desapercibida, pero Dios la ve muy seriamente. And you know how we're going to be speaking about one aspect of witchcraft that sometimes we don't really see, but God is can see it and is very speaks to us a lot about it. Y vamos a hablar de la rebelión, cómo la rebelión puede estar escondida y de qué manera afecta nuestras vidas, nuestras relaciones, especialmente nuestra relación con Dios. We're going to talk about rebellion, how it can affect our life, and how it also affects our relationship with God. Entonces Dios es muy claro y Dios nos enseña a nosotros cómo superarlo. Así que ahí donde estás, prepárate para recibir y también para compartir con otros. Comparte nuestro canal de YouTube porque es un tema que realmente lo necesitamos más de lo que pensamos. Amen. And so it's something that God makes very clear to us, and it's something that we really need. And so we hope that that all of you guys receive, and it's something that we need to receive. And so that's what we're gonna be having today. Entonces, la rebelión es una fuerza, es un poder espiritual que trabaja de una manera muy específica para sacar a los hijos de Dios del plan que Dios tiene para ellos. And so rebellion is something that is very specific that the enemy works on. That it really tries getting the children of God to get out of that plan that God has for them. Y es algo que sucede cuando un hijo de Dios decide cambiar la instrucción de Dios por su propia idea. And it is something that happens when the children of God try to change what God says with their own idea. Entonces tratan de cambiar la palabra, tratan de negociar la palabra para acomodarla a su propia opinión, a su propia idea o a su propia agenda. And so they try to change God's word, to manipulate God's word for their own idea, for their own agenda, to fit it. Y es algo que como que está la conciencia neutralizada en esa manera y es como que mientras esa influencia de la rebelión esté tomando la conciencia, no van a haber cambios. And so the conscience is like neutralized at that moment in time. And when it's neutralized, there's not going to be any changes. Y lo vemos en la palabra de Dios. And we see this in God's word. Cómo se rechaza a una autoridad suprema, a una instrucción muy clara de Dios por una idea o un sentimiento personal. How we see that there's a rejection to God's supreme authority, to God's supreme words, with somebody's idea. Tiene un propósito específico la rebelión. Rebellion has a specific purpose. Que hace que la persona use su orgullo humano It makes a person use his own human pride como una fuerza poderosa, como si fuera el motor de un avión,
as this powerful strength, like if it was the engine of a plane, para lastimar a Dios, lastimarse a sí mismo y lastimar a los que lo rodean. to hurt God, to hurt themselves, and to hurt the people around them. De ese orgullo es donde nace esa desobediencia a Dios. And from that pride, this is where that rebellion from God is birthed. La rebelión siempre tiene que ver con un rechazo a una autoridad, comenzando por Dios o las autoridades delegadas de Dios. Rebellion always has to do with rejecting God or the authorities delegated by God. La rebelión puede ser en una forma muy silenciosa. A veces no nos damos cuenta y en una forma silenciosa la rebelión actúa y empieza a destruir. And rebellion can happen in this very silent way. And in that silent way, it begins to take action and act. Otras veces es en forma de ira, en forma violenta, en forma de muertes. En fin, hay muchas formas donde la rebelión puede manifestarse. And then in other ways, it's very violent. It takes an action, we see it happening in different forms. Siempre recordemos que la rebelión comienza en un corazón orgulloso. Let's remember, rebellion first begins in a prideful heart. Un corazón que decide desobedecer la palabra de Dios. In a heart that decides to disobey the word of God. Si vamos un poquito, no vamos a ir profundo porque no tenemos mucho tiempo, pero en el libro de Génesis capítulo 3 es donde comienza a manifestarse esta fuerza demoníaca. And so if we see this today, we're not going to go deep into this, but in Genesis 3, we begin to see the beginnings of this demonic force of rebellion. La palabra de Dios que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, dice Génesis 3, verso 1. Y vamos a orar esta mañana para que Dios nos revele, para que saque toda esa oscuridad que no nos permite avanzar. Amén. Amen. And so the word begins saying that the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God has made. And so we're going to be praying, this to remove all of this from our life today. La rebelión siempre va a ser incitada, movida por una serpiente maldita de mentira. And so rebellion is always going to be incited by a demonic and a wicked serpent of deception. Y esa serpiente tiene una voz, ella habla, tiene un sonido, ella va a hablar, se va a expresar para que otros la escuchen. And that serpent, it has a voice, it's going to speak so that others can hear it. Y dice que ella le habló a la mujer primero. And look, it says that first, the serpent spoke to the woman. Y le dio una instrucción, le habló con una pregunta. And gave an instruction, it spoke with a question. Y realmente la serpiente, si nosotros vemos la palabra, la serpiente no usó la mentira, usó la verdad para manipularla. And look, if we pay close attention, the serpent did not use a lie. It used the truth to manipulate. Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? And then he says, has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden? Para poder despertar el orgullo del corazón tienen que haber argumentos. So that the pride in a person's heart can be awakened, there needs to be arguments. Y esos argumentos siempre van a ir en contra de lo que Dios dijo y lo que Dios le dijo al hombre que tenía que hacer. And those arguments are always going to go against what God said and what God said people needed to do. El problema aquí no es lo que la serpiente dijo, sino por qué la mujer le respondió. The problem here is not on what the serpent said, but on how the woman responded. Y esa es la puerta que nosotros debemos detectar en el espíritu. And this is the door that we need to detect in the spirit. La serpiente nunca va a poder preguntar y entrar si no tiene una puerta abierta. The enemy can never question and ask if there's not a door that is open. Entonces la mujer empezó a conversar con la serpiente. And so the woman began to speak with the serpent. Y la mujer le respondió. And the woman responded.
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it. Y dice el verso 4, entonces la serpiente sigue conversando con la mujer y le dice a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. And then the word of God continues saying here, it continues saying that you shall not eat it, nor you shall touch it, lest you die. Verse 4 says, Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Padre, cubrimos la transmisión con la sangre de Cristo. And so, Father, we cover the transmission with the blood of Christ. Atamos todo espíritu de distracción, We bind every spirit of distraction, cualquier principado que quiera impedir que podamos recibir, whatever principality that wants to impede from us receiving, especialmente todo lo que tiene que ver con la hechicería. especially everything that has to deal with witchcraft. En el nombre sagrado de Jesús. In the sacred name of Jesus. Cuando la serpiente le contesta a la mujer When the serpent answers to the woman y le asegura que no va a morir, and assures her that she will not die, la serpiente le da un argumento para que el corazón orgulloso se manifieste. the serpent gives her an argument so that the prideful heart can be made Porque manifest. la serpiente sabía que cuando ellos escucharon la primera instrucción de Dios no iban a obedecer. Because the serpent knew that when they first heard the directions from the Lord, they will not obey. En otras palabras, cuando la serpiente ve que eres obediente, no te va a molestar. In other words, when the serpent sees that you're obedient, he's not going to bother you. No te va a venir a tentar si sabes que estás anclado en la verdad. He's not going to come bother you if he knows that you are anchored in the truth. Pero la serpiente siempre te va a tratar de entrar y de manipular y negociar si ve que en ti hay una puerta abierta al orgullo y a la desobediencia. But he's always going to try to come and enter and manipulate you if he sees that there is a door open for manipulation or for pride. 5, la serpiente le está diciendo, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos, seréis como Dios. La serpiente le dio un argumento para que ellos, boom, entren de cabeza a la mentira y se realice ese pecado de rebelión. And but she continued speaking to the serpent, and the serpent says, For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God. And so the serpent gave this argument so they could fall head first into this. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Pedimos perdón, Señor, por esta oscuridad, we ask forgiveness for this darkness, por creer argumentos falsos, for believing false arguments, por rechazar la suprema autoridad de la palabra de Dios. for rejecting the supreme authority of the Word of God. Entonces dice el verso 6 que la mujer, dice, al ver, ella tuvo ojos para ver. And so it begins to say here in verse 6, So when the woman saw, the woman had eyes to see. Ella tenía ojos para ver al enemigo. She had eyes to see the enemy. Ella tenía ojos para desobedecer a Dios. She had eyes to disobey God. Y dijo la mujer que dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, al ver la mujer que la serpiente la convenció. And so it says here, so when the woman saw that the tree was good, it's to say when she saw the tree that the snake convinced her. La convenció y dice que la convenció tanto que vio que esa maldad era agradable a sus ojos. It's to say that she was convinced so much that that tree was desirable and good for her eyes. Entonces cuando ese ser humano estuvo convencido de que podía alcanzar esa sabiduría demoníaca, pensando que era una sabiduría buena. That when that human was convinced that they would be able to obtain this wisdom that they appeared to be good but was bad. Dice que tomó el fruto y lo comió. It says here that
she got the fruit and she ate it. Y dice la palabra de Dios, y por eso es tan importante esto, y yo sé que hay mujeres que me están escuchando, yo sé que hay intercesoras que me están escuchando, dice que cuando ella peca, le da ese pecado a su marido para que él también peque. And this is what the Word of God is showing us here, and that's why it's so important when we're reading this. And I know that there's women that are listening to this right now. It says she also that when she sins, she takes of the fruit and eat it. When she sins, she also takes of it and gives it to her husband. ¿Y él para qué? Para que los dos fueran iguales. Why? So that they can both be the same. Nunca el enemigo se va a potenciar si hay uno solo. Siempre tienen que haber mínimo dos para que él se potencie, porque si no, no se puede generar el fruto demoníaco. And so there's always going to be two. The enemy is always going to try to work with two so that they could be empowered, because with one, there won't be empowered. Entonces, ellos se potencian, los espíritus iguales se potencian para que crezca la maldad. And so these equal spirits, they work together so that they could be empowered so that that wickedness can grow. Mientras estaba pasando todo esto, mientras el enemigo estaba poniendo argumentos, mientras el enemigo estaba hablando, dice la palabra que después ellos escucharon la voz de Dios. So whilst all of these things was happening, while the enemy was at work, it says here that then they heard the words of God. Porque ahí entró la desnudez en sus vidas, es decir, perdieron la inocencia, perdieron la pureza, perdieron la relación con Dios, perdieron toda esa autoridad que tenían en el jardín de la vida. Because that is when that that's when that nakedness entered into life. That is into their life. That's when they lost that innocence. That's when they lost that beautiful connection they had with the Lord. And that's when all of this happened, that they had to leave the garden. Hay un brillo en la obediencia que es extraordinario. There is this splendor, a shining, a sparkle in obedience that is so amazing. Cuando entra un corazón orgulloso, un corazón ofendido, un corazón que está deseando hacer lo contrario que Dios dice. When a heart enters, or when a heart that is not obedient, that is rebellious and wants to do the opposite of what God says, entonces viene la desnudez. then nakedness comes. Ahora estás expuesto y no tienes pero ninguna protección, porque la rebelión va a hacer que quedes sin protección y sin provisión. Now you are exposed, because that rebellion is gonna leave you without any protection and exposed. Y no solamente toca a la persona, toca generaciones. It doesn't just touch a person, it touches generations. Porque tú ves que la rebelión va de ciclos en generación, tratando de justificar, tratando de buscar un culpable, pero en realidad es un espíritu de orgullo que no quiere soltar esas familias. And so you see that there is this, because of this rebellion, these cycles that happen within the lives of all of the people and all of the family, because this spirit of rebellion doesn't want to let it go. Entonces, cuando viene esa rebelión, dice que Dios les pregunta, ¿y dónde estaban? ¿Dónde estás? Le pregunta. Dios llama a Adán primero y le pregunta, ¿dónde estás? And so when that rebellion ended up happening and coming, we see that God begins to speak in his voice and said, where are you? Where'd you go? Where are you? Dios nunca nos deja, Dios mira todo desde arriba. God never leaves us. He sees everything from above. A Dios, los ojos de Dios están en todos lados, en todos momentos, los oídos de Dios escuchan todo, Él lo ve todo, lo sabe todo y todo lo hace. God can see everything. God can hear all of these things. He can do all things. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. And so then the Lord God called to Adam and said, where are you? So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid. O sea, en esa sabiduría mala que recibieron de la serpiente, and so in that evil wisdom that they received from the serpent, tratan de justificar humanamente por qué hicieron lo que hicieron. They humanly tried to justify why they did what they did, sin darse cuenta que el mismo argumento de maldad y de falsedad los expone delante de Dios. without noticing that very evil thing exposes them before the Lord. Entonces Dios le preguntó. And so God asked.
Porque él le dijo, bueno, yo tuve miedo porque estaba desnudo, ahí empieza la justificación. And Y so por eso me escondí, por eso me alejé, ¿verdad? this is where the justification starts happening. Well, I was afraid, and that's why I hid. Aquí empieza, mira, si nosotros le pidiéramos a Dios sabiduría alta, And so listen. If we were to ask God for really high wisdom, nuestra vida cambiaría de un día para el otro. our life will literally change from one day to the next. Porque en el libro de Génesis, Because in the book of Genesis, y está en el capítulo 3, no es por casualidad que esté en el capítulo 3. and it's in chapter 3, and it's not a coincidence, it's in chapter 3. Está la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. We literally see the difference between human wisdom and godly wisdom. Vemos el poder sobrenatural de Dios y todo lo natural de la tierra. We literally see the supernatural power of God and all of the natural of creation. Vemos una iglesia en lo espiritual y una iglesia en lo natural que trata de pintarlo y ponerlo y justificarlo como que es de Dios cuando sabemos que es una sabiduría humana. And so we see this spiritual church and a church that is not in the spirit, and it tries to paint and whitewash and cover and justify everything that it's trying to, because it's not of God. Porque estaba desnudo, le dice. A Dios, He- como si Dios no supiera que estaba desnudo. And so he tells God, because I was naked, as if God didn't know he was naked. Por eso me escondí. That's why I hid. ¿De quién se iba a esconder? Who was he going to hide from? Entonces Dios en su sabiduría alta le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? And so God, in his high wisdom, said, who taught you that you were naked? De esta pregunta salen todos los currículos educacionales en todas partes del mundo. And from this question, all of the curriculum from all parts of the world were derived from. Argumentos de todas las áreas vienen y son justificaciones por esto que entró en Adán, en el jardín, vamos a ponerlo, de la inteligencia artificial. Abracoyabana siquia. And so if it was from this question, this justification is where it all came from Adam and Eve. And we'll also say with artificial No intelligence. vamos a ir ahí, no vamos a ir ahí. We're not going to go there. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Ah! And then look what it says here in verse 12. The word of God says here, then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. El número 12 es un número de gobierno. And number 12, it's a number of government. Aquí es donde él quiere justificar su autoridad, evadir responsabilidades, porque Dios le habló, le dio instrucciones y él se dejó engañar por una serpiente mentirosa. And this is where he wants to justify his actions. He wants to evade responsibility through talking about the woman. Por eso Dios nunca le preguntó a la mujer, Dios le preguntó a él, mira lo que hiciste. That's why God never spoke to the woman. He spoke to the man, and he said, look what you did. Y la parte buena de Adán que dijo, bueno, la serpiente me engañó y yo comí. And the good thing about Adam was that, hey, he said, the serpent deceived me and I ate. Y no vamos a ir más profundo, yo sí te motivo a que sigas porque se nos va el tiempo, pero quiero volver a la rebelión. And I'm not going to go deeper, but I want you to continue here reading, but we're going to continue right now and go back to rebellion. Entonces, este espíritu, esta fuerza, esta influencia, este poder visita a muchas personas. And so this spirit, this influence, this power, it visits a lot of people. Visita organizaciones, visita relaciones. It visits organizations, it visits relationships. Visita comunidades enteras, ciudades enteras. They visit entire communities, entire cities. Y viene con convicciones contrarias a la palabra de Dios. And so they come with opposite things to the word of God. ¿Para qué? Para desnudarlas, para dejarlas desnudas. For what? So that it could become naked. Y de esa manera puedan avanzar y tomar territorio.
And so that way they can advance and they can take territory. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede haber tantos cristianos leyendo la Biblia, enseñando la palabra? Yo veo a veces en sus profiles, enseñan la palabra, pero desobedecen la misma palabra que enseñan. And then we ask ourselves, why is it that so many Christians that they know the word, that they preach the word, they teach the word, and we see this a lot on Facebook, on the social media stories. Pastores, reverendos que conocen la palabra, pero la obedecen a medias. Pastors, reverends, people that know the word, but they don't obey it. They obey it halfway. Porque hay un espíritu de rebelión operando y en eso se tienen que cuidar especialmente los líderes. And it's because there's a spirit of rebellion at work and at play, and people need to be careful, especially the leaders. ¿Por qué? Porque la rebelión busca una validación en el lugar y en la persona equivocada. Because rebellion seeks a validation in the wrong place and with the wrong people. Y la rebelión va a tratar de justificar esa mentira, tratar de taparla con un argumento válido. And so the rebellion is going to try to justify all of this with a seemingly valid argument. Nosotros como hijos de Dios, como intercesores, como líderes, como familia de Dios, debemos estar atentos a este espíritu porque es un espíritu de destrucción que no permite que la iglesia verdadera avance. And so us as children of God, as leaders, we need to be very aware of this spirit to discern it, because this is a spirit that does not allow progress. La base de esta validación es la amargura. And so the base of this validation is bitterness. La amargura es una raíz que contamina donde va. And so this bitterness is a root. This contaminates everywhere it goes. La ira, la confusión, el rechazo. Anger, confusion, rejection. Debemos recordar que donde hay ira, donde hay este espíritu de rebelión, hay un retraso espiritual. No se puede avanzar con la desobediencia. And so we need to see that where there's this bitterness, where there's this anger, there can't be any movement forward. There's a movement backward. El orgullo hace que el rebelde realmente pelee con una insatisfacción personal. Pride makes the rebellious fight against an internal dissatisfaction. Hay una codicia de buscar lo prohibido para estar completos y uno de ellos es por medio de la rebelión al plan de Dios. And so because of this disobedience, there's this longing to go after what is incorrect for this fulfillment. Muchas veces el enemigo usa el dinero como una manifestación de esa rebelión. A lot of times, the enemy uses money as this manifestation of that rebellion. Y está alimentado por un estatus falso, por un deseo de libertad que es incorrecto. And it is nurtured by this false status, by wanting which is incorrect. Y está alimentado por sentimientos de incompetencia. La persona se siente incompetente, se siente que no tiene lo que necesita para avanzar, y es porque adentro hay un corazón orgulloso lleno de rebelión. And so it is nourished by this feeling of incompetence, where the person thinks it's not good enough to move forward, and it is because there's this prideful heart, because there's rebellion. Crean expectativas falsas. And so there's these false expectations that are created. La rebelión siempre busca un culpable para poder aliviar el dolor de la desobediencia. And so the rebellious is always going to look for a scapegoat to relieve the reasons for all of this. Entonces la culpa es al ministerio, la culpa es al pastor, la culpa es al esposo, la culpa es la familia, la culpa es a la economía. Siempre van a buscar a alguien para poder sostener su argumento. And so they're always blaming it's either the ministry, it's the pastor, it's this, it's that, it's somebody else. They're always looking for something to be the scapegoat to blame it. La rebelión no es fuerte, es algo intenso, no para sino más. Ella sigue un poquito acá, un poquito allá, porque busca validación en la mentira.
And so this rebellion, this is an intense, really strong force. It goes from it tries one place, it tries the other place. It does not stop because it's looking for that validation. Siempre va a mentir a escondidas, roba a Dios, descalifica a otros robando a Dios. It's always going to be looking into that deception. It steals from God. It hurts other people and tries to validate it. Descalifica a otras personas haciendo esos robos a Dios, sin darse And cuenta muchas veces. and they disqualify a lot of people whilst robbing God, and they don't know it a lot of times. Por eso Dios dice que el cuerpo está entretejido. Lo que hace uno afecta al otro en la familia. Y si la familia es rebelde, quieras o no quieras, va a afectar al cuerpo de Cristo porque está bajo un espíritu de influencia de las tinieblas. And this is why we understand that it is all interconnected. That's why what one person does, it hurts another, and as if it was a whole body. And like it or not, it's what happens. Esto es lo que me dijo el Espíritu Santo esta mañana muy temprano. This is what the Holy Spirit told me this morning very early. La rebelión descalifica a otros para sentirse apoyado y valorados. Rebellion disqualifies others so that they can feel valued. Se esconde, se aleja. They hide. They get far away. Y finalmente se va ofendido. And then finally they leave offended. Para seguir con esa decepción en la vida, en su generación. So that they can continue going on with that deception in their life and in their generations. Buscando a quién devorar con esa falsedad que tienen adentro. Looking whom to devour with that falseness that's inside of them. A veces destruyen a sus propias familias. Sometimes they destroy their own families. Destruyen sus propios amigos, sus relaciones, porque no tienen integridad en la palabra de Dios. They destroy their own relationships, their own friends, their own family because they have no integrity within the Word of God. No vamos a ir ahí, pero primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Y oramos esto y vamos a orar para terminar. We're not going to go there, but what was the Bible verse, Prophet? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. First Muy Timothy. conocido verso, conocemos, donde dice que la rebelión es un pecado de hechicería. It's a very well-known scripture where it says that rebellion is just like witchcraft. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, muy conocido. First Samuel, chapter 23, you said, verse 15? Capítulo 15, verso 23. Chapter 15, verse 23. La rebelión, dice la palabra, es que como un pecado de hechicería, de idolatría y de obstinación. It says here, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Esto es muy fuerte, esto es lo que atacó a mucha gente. Uno de ellos fue al profeta y lo atacó, perdón, al rey Saúl, lo atacó de tal manera que el profeta tuvo que ir a hablarle y hacerle ver lo que él no quería ver. And this is really serious. This is really hard, and it touched a lot of people. In this case, it touched the king, and it affected the people around him to the point that the prophet had to go and speak to him and tell him what he couldn't see. Muchas veces, y estoy hablando a los que están conectados esta mañana, a los que se van a conectar. And I'm speaking to the people that are connected today, that those that will be connected. A lot of times, Dios manda a un profeta para que hable la verdad. God sends a prophet to speak the truth. Donde hay rebelión, lo único que puede parar la rebelión para que eso sea destruido es la verdad de Dios. The only thing that can stop rebellion, and so that rebellion can be destroyed, is the truth of God. Si Dios dice que la rebelión es un pecado de brujería, If God says that rebellion is as a sin of witchcraft, es porque hay un control que es un control demoníaco. it's because there's a control, and there's a demonic control. Y está tomando áreas, toma las áreas que primero toma son la parte de las emociones, toma el intelecto, toma el deseo de satisfacerse a uno mismo. And it takes different areas as territory, the intellect, the emotions.
Nosotros vemos, si usted sigue en el capítulo 3, no vamos a ir ahí, pero si sigue, dice la palabra que cuando Dios saca a Adán del huerto, cuando lo saca del jardín, And so, if you continue reading, God says, well, we're reading in Genesis that when God removes Adam from the garden, por eso vas a ver mucha gente, a veces con mucha unción, que han desobedecido a Dios y Dios lo remueve, lo saca y dice que Él puso querubines en su lugar para que custodien, para que hagan el trabajo que Adán no quiso hacer. and that's why you see people with a whole bunch of anointing, a lot of anointing that the Lord has removed, and in here we see that the Lord put cherubim to protect that place, to protect what Adam did not want to do. En palabras, el trabajo de Dios se hace aunque nosotros pensamos, el rebelde piensa que sin Él la obra no va a continuar, porque es el argumento que Satanás le pone en sus mentes. In a simple sense, God is always going to ensure that the purpose will be fulfilled, regardless if a human, a rebellious one, thinks it's not going to, and it depends on him. Y te estoy diciendo esto escucho en el Espíritu. ¿Por qué nosotros diezmamos? Dios necesita nuestros diezmos, Dios no necesita nuestros diezmos, Dios necesita nuestro corazón. And so here's what I'm hearing in the spirit. Why is it that we tithe? God doesn't need our money. What he wants and what he needs is our heart. Si nosotros decidimos obedecer, el diezmo nunca va a ser un cuestionamiento, porque no hay argumentos falsos que puedan convencernos. No está la serpiente maldita que nos dé un argumento para desobedecer. And yes, we're going to tithe. We're gonna choose to obey. But the enemy shouldn't have to put all of these arguments against us. ¿Cómo vencer a la rebelión? So how do we have victory against ¿Cómo rebellion? cerrarle la puerta a este enemigo? How to close the door to this enemy? Lo primero debemos nosotros meditar en la palabra y reconocer las áreas donde el enemigo está actuando en este momento. The first thing is that we need to meditate on what are the areas that the enemy is attacking at this moment. Para no aliviarlo al dolor, sino que se salga de raíz en el nombre de Jesús. To not soothe the pain, but to remove it from the root. Primero tenemos que ver cómo están nuestras emociones. First, we need to see how are our emotions. ¿Hay amargura? Is there bitterness? ¿Hay ira? Is there anger? ¿Hay enojos, ofensas escondidas? Is there anger, hidden offenses? ¿Hay frustración porque no hemos alcanzado las metas que queríamos alcanzar? Y Is there dependemos de frustration? estas personas. Is there frustration because we didn't reach the goals that we had? ¿Hay envidia? Is there envy? Queremos competir con los demás para hacerles saber que sabemos más, porque nuestro árbol tiene más sabiduría. Do we want to compete with another person and say, our tree has more wisdom? ¿Es una sabiduría que Dios nos la da o nosotros la buscamos para mostrar que somos mejores que los demás? Is it a wisdom that God gives us, or is it a wisdom that we look for so that we can see that we can show that we have more than others? ¿Hay rechazo y no podemos verlo? Is there rejection and we cannot see it? Después tenemos que ver cómo está nuestra área financiera. And after, we need to see how our financial area is. ¿Hay muchas deudas? Is there a lot of debt? ¿Por qué están las deudas? ¿Qué hemos creído para que esas deudas crezcan? Why is that debt there? What have we believed so that that debt can grow? A veces no nos damos cuenta, pero hay un corazón orgulloso, obstinado. El espíritu de obstinación es una fuerza muy destructiva que mantiene a la persona estancada, no puede avanzar. Sometimes we don't realize it, but there's this obstination that's happening in our heart. What was the other part of obstination? Mantiene a la persona estancada, no puede avanzar. And it maintains people stuck and they cannot advance. A veces nos damos cuenta que la persona sigue con esa obstinación hasta que llega un momento en que, bueno, o cambia o se cae en el pozo. And so we see that for such a long time, this person can be walking along with this obstination to the point that there's a point that reaches, either you change or you fall in the pit. La rebelión es pecado. Rebellion is sin. Cuando reconocemos ese pecado, entonces ahí Dios nos puede liberar, ahí podemos ser sanados y ahí podemos avanzar. When we recognize that sin, that it's when we can be free, that's when we can move forward and advance. Otra de las cosas que debemos ver si hay es opresión. Another thing that we need to see if there is oppression. Si hay opresión es porque hay rebelión, si hay rebelión hay orgullo, si hay orgullo hay desobediencia, en la desobediencia viene el temor. If there's oppression, can you say that order again? Si hay opresión.
If there's oppression, Después puedo escucharlo de nuevo para mí misma, pero bueno, si hay opresión es porque hay rebelión. if there's oppression, it's because there's rebellion. Si hay rebelión es porque hay orgullo. If there's rebellion, it's because there's pride. Y si hay orgullo es porque hay desobediencia. And if there's pride, it's because there's disobedience. Si hay temor, hay miedo. If there's fear, Y hay temor, hay mucho miedo, hay esa sensación de que estamos desprotegidos, estamos desnudos. then we see this fear, this sense of being unprotected and naked. Por eso Dios manda a los ángeles, And that's why God sends the angels para rescatarnos de esa naturaleza pecaminosa y rebelde. to rescue us from that sinful nature and rebellious Te nature. vas a dar cuenta que donde hay opresión, a veces hay en una ciudad, en un lugar, entras a ciertas ciudades y te das cuenta en el aire que hay opresión, porque hay conspiraciones, hay organizaciones, hay entidades que se unen para estar en contra de la palabra de Dios. And sometimes you can go into different places and in the atmosphere really feel the actual oppression in that place. And we see that there is this groups of people, there's organizations that have these conspiracies to oppress the people. Padre, en el nombre de Jesús, And so, Father, in the name of Jesus, danos oídos para oír, ojos para ver, espirituales. give us ears to hear and eyes to see, spiritual eyes. Remueve la obstinación de nuestro corazón, el orgullo, la soberbia y la altivez. Remove that obstination from our heart, the pridefulness, the haughtiness. Saca la rivalidad, la competencia, todo lo que confronta la verdad. Remove the rivalry, the competition, everything that fights against the truth. Especialmente, Señor, yo sé que tú le hablas a todos los que tienen posiciones de influencia, Especially, Lord, I know you speak to everybody that has these positions of influence, para que nuestro corazón esté directo en la presencia de Dios y podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer y no las ideas humanas. so that our heart is directed unto what God has called us to do and not our ideas. No podremos jamás justificar el pecado de rebelión. Él nunca será escondido. Siempre Dios lo va a manifestar. We can never justify this sin of rebellion. God is always going to show it. El amor del Padre es extraordinario. But the love of the Father is extraordinary. El amor de Dios nos sana, saca el orgullo, saca la altivez para que podamos obedecer. The love of God it heals us. It removes this pride so that we can obey. Que podamos confesar ese pecado de rebelión And we can confess the sin of rebellion para no estar en ciclos de retraso. to not be in these cycles of stagnation and moving Para no estar backwards. controlados por el pecado, especialmente la lujuria. To not be controlled by sin, especially lust. Pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecados de robos. Sin of adultery, sin of stealing, Esa ira que está escondida, esa violencia. that hidden anger and violence. Señor, perdónanos en este día. Father, forgive us today. Sana nuestro corazón Heal our heart para poder servirte, Señor, en la capacidad que nos has llamado. so we can serve you, Lord, at the capacity in which you've called. Sean bendecidos. Be blessed, everyone.